Mi yerno se rió de mis recuerdos, y en esa carcajada seca y corta, escuché el veredicto final sobre mi vida. Fue durante la comida del domingo, un ritual que se había vuelto tan predecible como el tic-tac del viejo reloj del salón. Marcos, con su sonrisa de vendedor de futuros hipotecados, señaló con la copa de vino hacia la puerta del garaje y lo llamó, ese trasto. Mi hispano-suiza. El coche que Elena y yo compramos como un amasijo de hierros oxidados, el depositario de nuestros sueños de jubilación. Para él, solo era chatarra ocupando un espacio valioso. Para mí, era el último fragmento tangible de ella. Lo que Marcos no sabía, lo que nadie en esa mesa podía imaginar, es que esa risa no estaba enterrando a un viejo senil. Estaba engrasando los engranajes de una mente que creían oxidada. Antes de continuar, suscríbete al canal, y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta casa, que levanté con mis propias manos en las afueras de Madrid, ahora me engulle con su silencio. Es un gigante hueco donde cada crujido del parqué es un eco de la ausencia de Elena. Su butaca de orejas, junto a la ventana, conserva la forma de su cuerpo, una hendidura sutil en la tela que el tiempo se niega a borrar. A veces, cuando el guiso se me quema en el fuego porque me pierdo en los pasillos de la memoria, creo percibir su perfume mezclado con el olor a quemado, una reprimenda cariñosa desde el más allá. Me siento así, como una pieza de un mecanismo antiguo, perfectamente funcional pero ya inútil, abandonada en una estantería polvorienta. Un engranaje que ha perdido su máquina y ahora solo espera a que el óxido complete su labor. Mi único refugio es el garaje. No es un simple aparcamiento, es un santuario impregnado del aroma a aceite de motor, a metal frío y a la pátina de los sueños que se quedaron en dique seco. Allí, bajo una lona gris que parece un sudario, descansa el hispano-suiza H6B, de 1928. La lona, no solo lo protege del polvo, sino también de las miradas de un presente que no lo comprende. Cuando la levanto, el reflejo de la escasa luz en sus cromados apagados, es como ver el brillo tenue de una estrella muerta. Tocar su carrocería es tocar el pasado, sentir la textura de las promesas que Elena y yo nos hicimos. Es el mausoleo de nuestros planes, el testigo mudo de cada renuncia, el último pedazo de nosotros que aún sigue intacto. Mi hija Sofía es una buena mujer, de eso no tengo duda, pero posee la voluntad de un junco mecido por un viento constante, su marido. Siempre se dobla, siempre cede ante la dirección que él marca. Marcos es asesor financiero, un hombre que viste la amabilidad como un traje a medida, siempre impecable, siempre calculada. Su sonrisa es una herramienta de trabajo, y su afecto, una inversión que espera rentabilidad. Me trata con una condescendencia pulcra, como si yo fuera un activo a gestionar, un niño grande cuyas decisiones deben ser supervisadas por un adulto competente. Cada palabra suya, cada gesto de falsa preocupación, congela el aire a mi alrededor, recordándome que para él no soy un suegro, sino una partida en su libro de contabilidad familiar. Y luego está Leo, mi nieto, un adolescente encapsulado en la burbuja de luz azul de su teléfono móvil. Existe un universo paralelo al nuestro, un mundo de estímulos rápidos y conexiones efímeras del que solo emerge para emitir monosílabos. Sus saludos son gruñidos sordos que no requieren contacto visual. El hilo que me une a ellos es peligrosamente delgado, casi transparente. Siento cómo se tensa hasta casi romperse cada vez que Marcos, con la mirada perdida en el jardín, menciona de pasada el imparable aumento del valor del metro cuadrado en esta zona. No habla de mi hogar, habla de un solar. No habla de mi futuro, habla de una transacción. Y en esa tensión, siento el abismo que nos separa, una brecha generacional y emocional, que parece insalvable. He entregado todo lo que tenía, pieza a pieza, como si desmontara mi propia vida para construir la suya. Cuando Sofía decidió casarse, Marcos orquestó una boda que excedía con mucho nuestras posibilidades, un escaparate de estatus que no nos pertenecía. Para sufragar aquel teatro, vendí las tierras que mi padre me había legado, el último anclaje físico que me unía a mis raíces, al sudor de mis antepasados. Lo hice pensando en la felicidad de mi hija, creyendo que compraba su sonrisa. Hoy, al recordar el sabor de la tierra seca entre mis dedos el día que firmé los papeles, solo siento el amargor de un sacrificio que alimentó un espejismo, una felicidad tan superficial como el brillo del champán caro que sirvieron. Años más tarde, la historia se repitió,
aunque con una melodía distinta. Querían un piso de diseño en el corazón de la ciudad, un espacio minimalista con grandes ventanales y pocas paredes. Para la entrada, para ese primer paso en su vida de revista, volví a abrir mi caja de caudales. Usé todos mis ahorros, el dinero que Elena y yo habíamos custodiado con la devoción de un monje. Era el fondo para la restauración del Hispano-Suiza, el presupuesto para devolverle la vida y recorrer juntos las carreteras secundarias de España. Pero Elena enfermó, y el coche se convirtió en una prioridad menor. El dinero se fue en médicos y cuidados, y el sueño, como el motor del coche, se enfrió y quedó cubierto de polvo. La traición, cuando finalmente llegó, no fue un grito ni un portazo, fue una carcajada, la que soltó Marcos en aquella comida de domingo. Julián, a ver cuando te decides a llevar ese trasto al desguace, te darán 4 duros y al menos ganas espacio para mi coche nuevo. La risa fue corta, afilada, y rebotó en el silencio del comedor como una piedra en un pozo. Sofía esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa, un gesto de lealtad dividida que la delató por completo. Leo ni siquiera levantó la vista de su pantalla. En esa risa no había broma, había un desprecio destilado durante años. Era el resumen perfecto de su percepción sobre mí. Un estorbo. Y mis recuerdos, mi amor, mi historia. Chatarra. La confirmación de mis sospechas no tardó en llegar. Esa misma tarde, mientras fingía dormir la siesta en el sofá, sus voces llegaron desde el jardín, claras y crueles, creyéndome a salvo en mi mundo de sueños seniles. El valor de la casa se ha disparado, Sofía, decía Marcos con un tono práctico, el mismo que usaría para hablar de acciones en bolsa. No podemos esperar a que le pase algo. Hay que convencerle de que venda y se vaya a una residencia. Es lo más lógico, lo más práctico para todos. Esperé la defensa de mi hija. Una palabra, un susurro de protesta. Pero lo único que llegó fue el silencio. Un silencio denso, cómplice. En ese vacío comprendí la verdad. Ya no era su padre. Era un activo inmobiliario a punto de revalorizarse. Esa noche no hubo lágrimas. La rabia, ese fuego inútil, tampoco hizo acto de presencia. Me senté en la butaca de Elena, en la oscuridad, y contemplé el jardín a través del cristal. La niebla de la pena y la soledad que me había envuelto durante 3 largos años comenzó a disiparse, lentamente, dando paso a una claridad fría y cortante. Fue como si el motor de mi propia mente, gripado por el dolor, recibiera una dosis de aceite limpio. Comprendí que había estado regando con esmero una planta de plástico, esperando en vano que floreciera. Ya no sentía el aguijón del dolor, solo una lucidez profunda y serena. No iba a enfrentarme a ellos. La confrontación es un lenguaje de ruido y fuerza bruta. El mío siempre fue el de la paciencia, la estrategia silenciosa del mecánico que escucha el motor para entender sus secretos. Mi existencia se ha vuelto un murmullo de fondo, el zumbido constante y bajo de la nevera en la cocina que solo se percibe cuando todo lo demás calla. Mis días transcurren en una coreografía de gestos solitarios, el café de la mañana, la lectura del periódico que ya nadie comenta conmigo, el paseo lento por el jardín cuyas flores ya solo me ven a mí. Intento cruzar una mirada con Leo en el pasillo, pero sus ojos están soldados a la pantalla, un universo portátil que lo aísla del mundo real. Le pregunto por sus estudios y me responde con un gruñido que no exige réplica. Sofía, mi Sofía, pasa a mi lado con una sonrisa tensa, una máscara de normalidad que apenas oculta la prisa por escapar de mi órbita. Ya no me ven. Soy un mueble más, una antigüedad que ocupa espacio, útil en otro tiempo, pero ahora solo un recordatorio silencioso de una época que prefieren olvidar. Sus presencias contaminan el aire, dejando un rastro de ambición fría en los lugares que antes olían a pan recién hecho y a lavanda. Los observo desde la penumbra de mi estudio, sin que se den cuenta. Veo a Marcos gesticular con el teléfono pegado a la oreja, paseando por el salón como si ya fuera el dueño, midiendo con la vista las paredes que yo levanté. Sofía le sigue con la mirada, asintiendo a palabras que no alcanzo a oír pero cuyo significado conozco de sobra. El desprecio no está en los insultos, que no los hay, sino en la indiferencia, en la forma en que planifican mi ausencia delante de mí, como si fuera sordo y ciego. Cada una de sus sonrisas condescendientes, cada «¿necesitas algo, papá?», pronunciado con falsa solicitud, es una pequeña pala cavando mi tumba.
Pero, ¿no se dan cuenta de que la tierra que remueven está abonando una semilla que ellos mismos plantaron con aquella carcajada? Al día siguiente, mientras el sol de la mañana dibujaba rectángulos de luz en el suelo de la cocina, el timbre de la puerta sonó con una insistencia inusual, firme y educada. No era el toque apresurado de un repartidor ni la familiaridad laxa de mi hija. Al abrir, me encontré con un hombre de mi edad, quizás algo más joven, vestido con una elegancia discreta que no pertenecía a este barrio. Su abrigo de lana oscura, sus zapatos de cuero pulido y la serenidad de su mirada, me indicaron que no estaba allí por casualidad. Se presentó como el señor Dubois, un coleccionista suizo. Hablaba un español impecable, con un acento suave que pulía las aristas de las palabras. Dijo que llevaba años buscando un modelo muy específico de hispano-suiza, y que una fuente anónima le había hablado del mío. La casualidad quiso que Marcos llegara en ese preciso instante, con la excusa de traerme unos análisis médicos que no había pedido. Su rostro, al ver al señor Dubois y escuchar la palabra coleccionista, pasó de la sorpresa a una codicia mal disimulada, como un depredador que olfatea sangre en el aire. Se interpuso entre nosotros, presentándose como el gestor de los asuntos familiares, una figura autoproclamada de autoridad. Lo conduje al garaje, y mientras yo levantaba la lona con la lentitud de un ritual sagrado, sentía la mirada de Marcos clavada en mi nuca, calculando, tasando, convirtiendo mis recuerdos en cifras. El señor Dubois, en cambio, se acercó al coche con un respeto casi religioso, rozando con la yema de los dedos la curva de un guardabarros, sus ojos brillando con la pasión del verdadero conocedor. El examen duró casi una hora. Dubois no se limitó a mirar. Escuchaba la historia del coche, cada pieza que había reemplazado, cada plan que Elena y yo habíamos tejido a su alrededor. Marcos no paraba de interrumpir, hablando de potencial de inversión y valor de mercado, términos huecos que rebotaban contra el silencio del garaje. Finalmente, el coleccionista se volvió hacia mí, ignorando por completo a mi yerno. Me miró a los ojos, con una gravedad que imponía respeto, y pronunció la frase que hizo que el mundo se detuviera por un instante. Señor Julián, entiendo el valor sentimental que esta joya tiene para usted, por eso, mi oferta es de 1 millón de euros. El aire se espesó. Pude oír el sonido sordo de la mandíbula de Marcos al desencajarse, un chasquido casi imperceptible que para mí fue una sinfonía. La calma con la que recibí la oferta pareció desconcertarlos a ambos, aunque por motivos muy distintos. Marcos me miraba con una mezcla de incredulidad y pánico, como si viera un billete de lotería premiado a punto de ser quemado por un loco. El señor Dubois, por su parte, me observaba con una curiosidad inteligente, intentando leer mi reacción. Con la misma parsimonia con la que había descubierto el coche, me encogí de hombros y dije que era una oferta muy generosa, pero que necesitaba tiempo para pensarlo. La expresión de Marcos se descompuso en una mueca de horror. ¿Pensarlo? Papá, es una fortuna, balbuceó, su voz un par de tonos más aguda de lo normal. Le dirigí una mirada vacía, la misma que él me dedicaba a mí cada día, y le dije que había decisiones que no se medían solo con dinero. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Marcos venía a diario, con pretextos cada vez más absurdos. Me traía pasteles que no me gustaban, me hablaba del tiempo con una efusividad sospechosa, arreglaba un grifo que no goteaba. Su amabilidad era pegajosa, asfixiante. Cada conversación, tarde o temprano, derivaba en el hispano-suiza. Piénsalo, Julián, con ese dinero podrías irte a la mejor residencia del país, viajar, darte todos los caprichos, me decía, pintándome un futuro dorado que en realidad era su propio sueño. Sofía le hacía de eco, con la mirada suplicante, repitiendo como un mantra que era, lo más sensato, una oportunidad única. No se daban cuenta de que yo ya no escuchaba sus palabras, sino el motor de sus intenciones. Y sonaba a codicia, a desesperación. Mi plan, mientras tanto, se iba ensamblando en la soledad de mi estudio, con la precisión de un mecanismo de relojería. La primera pieza fue una llamada a Miguel, mi viejo abogado, un hombre de mi confianza, no el tiburón joven y agresivo que Marcos me había recomendado hacía años. Le expliqué la situación sin adornos, con la frialdad de un informe técnico. No hubo lamentos ni quejas, solo hechos. Miguel, que me conocía desde que éramos jóvenes, comprendió al instante. El tono de su voz era grave, pero había una nota de admiración en ella.
Julián, sabía que el óxido no había llegado a tu cabeza. Dime qué necesitas. Le di mis instrucciones, claras y concisas. El primer engranaje de mi respuesta silenciosa acababa de encajar en su sitio. El segundo movimiento fue el cambio de mi testamento. Miguel preparó los documentos con una celeridad asombrosa. La casa, el hogar que construí para mi familia, ya no sería para Sofía. En su lugar, albergara la sede de la Fundación Elena y Julián para jóvenes mecánicos artesanos. Una entidad sin ánimo de lucro destinada a enseñar a las nuevas generaciones el oficio que a mí me lo dio todo. Un arte que se está perdiendo en la era de lo digital y lo desechable. La casa seguiría viva, llena de jóvenes, de ruido de herramientas, de olor a aceite y a futuro. El legado de Elena no sería un recuerdo en una caja, sino una oportunidad para otros. Firmé los papeles sintiendo un alivio que no había experimentado en años, como si una pesada carga se desprendiera de mis hombros. Finalmente, llamé al señor Dubois. Acepté su oferta. La transferencia del €1.000.000 no se hizo a mi cuenta personal, sino directamente a una cuenta recién abierta a nombre de la fundación, una cuenta a la que yo tendría acceso como administrador, pero que era legalmente intocable para mi familia. El último paso fue el más sencillo y, a la vez, el más simbólico. Con una pequeña parte de ese dinero, la primera que retiré, compré una vieja Moto Guzzi de los años 60. Estaba en un estado lamentable, necesitaba una restauración completa. Era un proyecto manejable, a mi escala, un diálogo íntimo entre el metal, mis manos y mi tiempo. Un nuevo sueño, esta vez solo para mí, la coloqué en el enorme espacio vacío que había dejado el hispano Suiza en el garaje. Mis manos no siempre fueron las de un viejo que tiembla al sostener una taza de café. Hubo un tiempo en que eran herramientas, cubiertas de una costra de grasa y callos que ni el jabón más fuerte podía arrancar del todo. Con ellas levanté esta casa ladrillo a ladrillo, bajo el sol implacable de los veranos de Castilla. Recuerdo el peso de las viguetas sobre mis hombros, el olor del cemento fresco, y la sed que solo el agua de un botijo podía calmar. Elena venía cada tarde con la merienda, y nos sentábamos en los cimientos de lo que sería nuestro salón, planeando dónde iría cada mueble, cada recuerdo. No construía solo paredes, construía un futuro, un refugio contra el mundo. Cada ladrillo era una promesa de estabilidad, cada ventana una apertura a una vida que imaginábamos luminosa y llena de risas. La memoria tiene sabor, y la mía sabe a los guisos de Elena. Sabe al puchero que ponía a fuego lento por la mañana, y cuyo aroma nos recibía al volver del trabajo, un abrazo cálido, antes incluso de cruzar la puerta. Éramos jóvenes y el dinero escaseaba, pero en nuestra mesa nunca faltó un plato caliente. Aprendimos el arte de estirar las sobras, de convertir un guiso en croquetas, y las croquetas en un relleno para empanadillas. Era una economía de supervivencia convertida en un lenguaje de amor. Cada comida era un milagro silencioso, una demostración de que el cuidado no se mide en la abundancia de los ingredientes, sino en el tiempo y la dedicación invertidos. Hoy, cuando cocino para mí, intento replicar esos sabores, pero es inútil. Me falta su ingrediente secreto, la alegría de cocinar para alguien a quien amas. Recuerdo la Navidad del 76. Hacía un frío que partía las piedras, y yo había hecho horas extra en el taller durante un mes, para poder comprarle a Sofía la muñeca que anunciaban en la televisión. No era nada del otro mundo, una muñeca de plástico con un vestido rosa chillón, pero sus ojos se iluminaban cada vez que salía el anuncio. La noche de Reyes, cuando desenvolvió el paquete y la abrazó con esa fuerza desesperada de los niños que ven un sueño cumplido, sentí que todo el cansancio, todo el frío acumulado en los huesos, había merecido la pena. Elena me miró por encima de la cabeza de nuestra hija y sonrió. En esa mirada estaba todo. El reconocimiento del sacrificio, la complicidad del amor. Esa imagen es el tesoro más valioso que guardo. El recuerdo de un tiempo en que mi esfuerzo se traducía directamente en felicidad. Nunca le prometimos a Sofía una vida de lujos, porque las promesas que importan no se pronuncian, se demuestran con hechos. Se demostraban en la ropa que Elena le cosía, remendando con esmero cada descosido para que durara un año más. Se demostraban en los juguetes de madera que yo le tallaba en el garaje, imperfectos pero sólidos, hechos para resistir el paso del tiempo y las manos de un niño. Se demostraban en mi presencia constante, en las tardes de ayuda con los deberes, en enseñarle a montar en bicicleta en el patio que yo mismo había pavimentado. Nuestro amor era como los muebles que construíamos, de madera maciza,
sin adornos innecesarios, funcional y hecho para durar. Le enseñamos el valor de lo sólido frente a lo brillante, de la sustancia frente a la apariencia. Una lección que, visto lo visto, se perdió por el camino. El día que firmé la venta de las tierras de mi padre, el bolígrafo pesaba como una losa. Aquel trozo de secano no valía una fortuna, pero era el último vínculo físico con mis antepasados, con el sudor de mi abuelo arando bajo el mismo sol que a mí me había curtido. Lo vendí sin dudarlo cuando Marcos, con sus tablas de Excel y sus proyecciones de futuro, nos convenció de que Sofía merecía una boda de ensueño. Es una inversión en su felicidad, Julián me dijo, y yo le creí. Vi a mi hija caminar hacia el altar con un vestido que costaba más que mi primer coche y sonreí, pensando que estaba comprando su alegría, cimentando su futuro. Hoy sé que solo estaba pagando la primera cuota de un espejismo, cambiando tierra fértil de historia por un puñado de fotografías brillantes y vacías. El segundo golpe fue más silencioso, más íntimo. El dinero que Elena y yo habíamos ahorrado durante décadas, moneda a moneda, con la ilusión de devolverle al hispano Suiza su antiguo esplendor. Era nuestro proyecto de jubilación, nuestro pasaporte a una segunda juventud, recorriendo carreteras secundarias. Pero entonces Elena enfermó, y el fondo para la restauración se convirtió en un fondo para médicos, para tratamientos, para alargar su tiempo a mi lado. Tras su muerte, lo que quedaba de aquellos ahorros, de aquel sueño compartido, se fue en la entrada del piso de diseño de Sofía y Marcos. Es para que empiecen bien, papá, sin agobios, me dijo mi hija, y volví a ceder. Entregué los restos de mi sueño con Elena para construir el de ellos, sin darme cuenta de que el garaje se estaba convirtiendo en un mausoleo de todo lo que había perdido. He pasado mi vida vaciando mis bolsillos y mi futuro para llenar los suyos. Cada sacrificio fue una piedra que coloqué con mis propias manos para construirles un puente hacia una vida más fácil, más cómoda. Creía que estaba construyendo un legado de amor, un camino sólido sobre el que mi familia podría caminar segura. Imaginaba que, de vez en cuando, se girarían para mirar atrás y agradecer al viejo ingeniero que había diseñado y levantado la estructura. Pero me equivoqué. Para ellos el puente siempre estuvo ahí, una estructura natural que daban por sentada, un derecho adquirido. Nunca se preguntaron por el peso de las piedras, por las manos que las colocaron. Solo se preocuparon de cruzarlo lo más rápido posible para llegar al otro lado, donde les esperaba un futuro del que yo ya no formaba parte. La traición, esa herida que no sangra pero que se siente en los huesos, no se manifestó con un portazo o una discusión a gritos, sino con el sonido seco de una carcajada. Ocurrió durante la comida del domingo, un ritual que ya solo conservaba la cáscara de la costumbre. Marcos, con su copa de vino en la mano, hizo un gesto vago hacia el garaje, y soltó el comentario sobre mi hispano-suiza, llamándolo, ese trasto. Y entonces rió. No fue una risa alegre, sino corta, un sonido afilado que pareció absorber todo el calor de la habitación. Sentí como el tenedor se detenía a medio camino de mi boca, el peso del metal, de repente insoportable en mi mano. Miré a Sofía, buscando un refugio en su mirada, pero ella solo desvió los ojos hacia su plato, esbozando una mueca tensa, que era una bandera blanca. En ese instante, en esa risa y en esa cobardía, escuché el veredicto final sobre mi vida. Era un estorbo, y mi pasado, la chatarra que lo ocupaba. La confirmación llegó esa misma tarde, envuelta en la quietud de la siesta que yo fingía dormir en el sofá del salón. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando rayas de luz sobre la alfombra. Sus voces llegaron desde el jardín, nítidas en el silencio de la casa, creyéndome ausente, perdido en los laberintos de la vejez. ¿El valor de la casa se ha disparado, Sofía?, decía la voz de Marcos, impregnada de una lógica empresarial que convertía mi hogar en un activo financiero. No podemos esperar a que le pase algo. Hay que convencerle de que venda y se vaya a una residencia. Es lo más práctico para todos. Contuve la respiración, esperando. Esperando la voz de mi hija, una defensa, una duda, un susurro de lealtad. Pero lo único que llegó fue el silencio. Un silencio pesado, cómplice y definitivo. En ese vacío comprendí que ya no era su padre. Era un obstáculo. La primera llamada fue a Miguel, mi abogado de toda la vida, un hombre cuya voz, cascada por los años y el tabaco, es para mí más fiable que cualquier contrato firmado ante notario.
Marqué su número desde el viejo teléfono de disco del estudio. El gesto lento y circular de marcar cada cifra era ya una declaración de intenciones, un regreso a un tiempo en que la palabra tenía peso. No necesité explicarle mucho. Miguel, que había sido testigo de mis sacrificios y conocía a Elena desde que éramos novios, comprendió el subtexto de mi voz serena. Julián, me alegro de oírte así de entero, dijo. Dime qué necesitas. Para lo que sea. Le dicté mis instrucciones, precisas como las medidas de un calibre. Sentí como un engranaje, el primero de mi silencioso contraataque, encajaba en su sitio con un clic satisfactorio y limpio, devolviéndome una sensación de control, que creía perdida para siempre. El segundo movimiento fue el más profundo, el que daba sentido a todo lo demás. Sobre la mesa de caoba de mi estudio, donde tantas veces Elena y yo habíamos hecho cuentas para llegar a fin de mes, Miguel y yo diseñamos los estatutos de la Fundación Elena y Julián para jóvenes mecánicos artesanos. Mi casa, este gigante hueco, ya no sería un solar a la espera de ser liquidado, sino una escuela viva. Un lugar donde el eco de las risas de mi hija sería reemplazado por el sonido de martillos, de limas y de jóvenes, aprendiendo un oficio que se muere. Al firmar el cambio de testamento, el trazo de mi pluma no tembló. No estaba desheredando a mi hija, estaba honrando a mi mujer y dándole un futuro a mi hogar. Estaba convirtiendo un nido de codicia en un semillero de oportunidades, un acto de creación en medio de la ruina. Con el alma en paz, llamé al señor Dubois. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba tan pulcra y ordenada como su aspecto. Acepté su oferta sin regateos ni vacilaciones. Le expliqué que la transferencia no debía hacerse a mi cuenta personal, sino a la cuenta recién creada de la fundación, facilitándole los datos que Miguel me había preparado. Hubo un breve silencio, una pausa cargada de respeto. Entiendo perfectamente, señor Julián, dijo. Es un final digno para una historia tan hermosa. Colgué el teléfono y me quedé mirando el garaje a través de la ventana del estudio. Ya no sentía la punzada de la pérdida, sino la serenidad de una maniobra bien ejecutada. Estaba sacrificando a la reina hispano-suiza para proteger el resto del tablero, para proteger el legado de mi vida entera. El siguiente paso fue el más aséptico, el más silencioso, pero quizás el más devastador. Me senté frente al ordenador, un aparato que siempre me había parecido frío e impersonal, y accedí a mi cuenta bancaria. Durante años, cada mes, había programado una transferencia automática a la cuenta de Sofía y Marcos, una ayuda que yo consideraba un deber, y ellos, por lo visto, un derecho. La encontré en la sección de órdenes permanentes, un simple clic. ¿Estás seguro de que desea cancelar esta operación? La pregunta del sistema parpadeó en la pantalla. No dudé, hice clic en aceptar. Fue un gesto minúsculo, casi ridículo en su simplicidad, pero sentí cómo se cortaba un cable de alta tensión. No habría llamadas, no habría explicaciones. Solo un vacío en su cuenta a principios del mes que viene, un silencio financiero que gritaría más alto que cualquier reproche. Finalmente me permití un acto para mí. Con una pequeña parte del primer capital de la fundación, el dinero necesario para los gastos iniciales, busqué en Internet hasta que la encontré. Una vieja Moto Guzzi de los años 60, abandonada en un granero de un pueblo de Segovia. Fui a verla. Estaba cubierta de polvo y óxido, su motor mudo desde hacía décadas. Era perfecta. La compré por una miseria y la traje en un remolque. La empujé hasta el centro del garaje, al enorme espacio vacío y resonante que había dejado el hispano-suiza. El olor a gasolina vieja y a metal olvidado llenó el aire. Era un proyecto a mi medida, no para recorrer España, sino para recorrer mis días. Un diálogo íntimo entre mis manos, el metal y el tiempo que me queda. Un nuevo motor, más pequeño, más humilde, que solo yo necesitaba oír arrancar. El teléfono sonó el primer día del mes, puntual como un cobrador de deudas. Era Marcos. Su voz al principio intentaba ser casual, un barniz de falsa preocupación sobre una capa de urgencia. Julián, ¿qué tal todo? Oye, una tontería, pero no nos ha llegado la transferencia de este mes. Supongo que habrá sido un error del banco. Yo estaba en el garaje, con un trapo impregnado en disolvente en la mano, limpiando el carburador de la Guzzi. La luz del sol entraba por la puerta abierta, iluminando 1.000.000 de partículas de polvo que danzaban en el aire.
Dejé que el silencio se alargara un par de segundos antes de responder, saboreando el peso de mis palabras. No, Marcos. No ha habido ningún error, dije con una calma que no era fingida. La he cancelado. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad y una ira que empezaba a bullir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tengo otros planes para ese dinero? Respondí, y colgué antes de que pudiera replicar. Llegaron en menos de media hora, como un tornado contenido en un coche de alta gama. Marcos irrumpió en el garaje sin siquiera saludar, sus ojos buscando frenéticamente el vacío donde antes descansaba el hispano suiza. Su rostro se descompuso en una máscara de rabia y pánico. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho, viejo loco? Lo has malvendido por 4 duros para comprarte esa chatarra, gritó, señalando la Gussie con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Sofía, detrás de él, pálida, y con los ojos llenos de una súplica tardía, solo acertaba a susurrar mi nombre. No respondía a sus gritos. En lugar de eso, saqué del bolsillo un folio doblado y se lo tendí. Era el tríptico de presentación de la Fundación Elena y Julián. En él se detallaba su misión, su capital fundacional de 1 millón de euros y su futura sede, esta casa. Vi cómo el color abandonaba la cara de Marcos mientras leía, cómo su mundo de planes y cifras se derrumbaba. Sin decir nada más, les di la espalda y volví a mi moto. El clic metálico de la llave inglesa al ajustarse a una tuerca fue mi punto y final. El sonido de mi futuro. El eco de sus pasos apresurados se desvaneció en el camino de grava, dejando tras de sí un silencio que no era vacío sino espacio. No me giré para verlos marchar. Mi atención ya estaba en otro lugar, en el cromo opaco del manillar de la Gussie. Cogí un trapo limpio de la bancada, lo impregné con un poco de pulimento cuyo olor agridulce me resultaba tan familiar como el pan recién hecho, y empecé a frotar. Con movimientos lentos, circulares, la superficie empezó a devolver un reflejo borroso, primero, y luego una imagen nítida de mi propia mano, de las arrugas que la surcaban. Desde la calle, llegó el sonido lejano de unos niños jugando, sus risas subiendo y bajando como una melodía despreocupada. El sol de la tarde se colaba por la puerta del garaje, bañando el metal y el polvo en una luz dorada y cálida. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo y no sentí ningún peso en el pecho.